¿Qué tal? Buenos días. Hoy me gustaría que antes de arrancar repasáramos algunas generalidades. Nosotros habíamos hablado que teníamos una función de transferencia de una planta G. Sobre esta función de transferencia íbamos a tomar la salida y la íbamos a comparar con la entrada, y a esto le íbamos a decir una realimentación, que generalmente era una realimentación negativa, habíamos dicho. Todo esto define un sistema. A este sistema nosotros, para analizarlo, le poníamos a la entrada una señal conocida, que era la señal escalón, y nos generaba la respuesta al escalón. Esta respuesta al escalón era un gráfico que generalmente tiene esta forma, en la cual tenemos un sobrepasamiento máximo, ciertas oscilaciones y después un tiempo de establecimiento. A partir del tiempo de establecimiento, time settling, define lo que es un transitorio. En el transitorio teníamos el pico máximo, es decir, el sobrepasamiento máximo, las oscilaciones, y después del tiempo de establecimiento teníamos el tiempo de régimen o el periodo de régimen. Este tiempo de establecimiento se define cuando estas oscilaciones están dentro de cierto rango, que puede ser del 2% o del 5% o del criterio que nosotros eligiéramos, pero generalmente se definen esos dos. A partir del sobrepasamiento máximo, que sucede en un tiempo pico y un tiempo de establecimiento y otros parámetros, habíamos definido lo que se llaman características del transitorio. El sobrepasamiento máximo es un valor porcentual que se define en base al amortiguamiento relativo zeta. Este amortiguamiento relativo tiene que ver con la cantidad de oscilaciones que tengo. El sistema habíamos dicho que podría ser subamortiguado o sobreamortiguado, dependiendo del valor de zeta. El tiempo pico es pi sobre la frecuencia natural amortiguada. La frecuencia natural es la frecuencia natural amortiguada dividido la raíz cuadrada de 1 sobre zeta cuadrado, y el tiempo de establecimiento se define básicamente con respecto a un parámetro que sería 1 sobre zeta por omega n. En el criterio del 2%, este tiempo de establecimiento es 4 veces este parámetro, y en el criterio del 5% es 3 veces este parámetro de 1 sobre zeta omega n. Bien. Este transitorio depende de la ubicación en la que se encuentren los polos dominantes. Digamos que este punto y este punto fuesen los polos dominantes del sistema. Polos dominantes dijimos que eran los polos más cercanos al eje imaginario. Entonces, si estos fuesen los polos dominantes, omega n es la distancia del origen hasta los polos. La frecuencia natural amortiguada está sobre el eje imaginario, y zeta sobre omega n está sobre el eje real. Este ángulo con respecto al eje imaginario le decimos tita, y el seno de tita es igual a zeta. Entonces, un radial de zeta corresponde a un radial con un ángulo fijo corresponde a un zeta fijo. Un radial define un amortiguamiento. Bien. La clase pasada... un ángulo constante, un radial de ángulo constante define un zeta constante. Omega n zeta tiene que ver con el tiempo de establecimiento, habíamos dicho, de acuerdo a este parámetro. Entonces, no digo más nada por ahora. La clase pasada, decía que la clase pasada aprendimos una nueva técnica o una nueva herramienta que se llama lugar de raíces. El lugar de raíces surge de analizar la ecuación característica, es decir, el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado, y de igualarla a cero. Es decir, que analizábamos todos los puntos
de G por H que eran igual a menos 1. G por H habíamos dicho que era la función de transferencia de lazo abierto. Entonces analizamos todos los puntos de la función de transferencia de lazo abierto que son iguales a menos 1 y que por lo tanto satisfacen dos condiciones, la de módulo igual a 1 y la de fase igual a 180. Porque esto sucede en el plano complejo. Para generar el gráfico del lugar de raíces en MATLAB usábamos el comando rlocus que come la función de transferencia de lazo abierto. Siempre. Y así obtenemos todas las posibles ubicaciones de los polos y ceros del sistema cuando vamos variando la ganancia. Porque si recuerdan lo que vieron en el teórico, todo surgía de plantear una ganancia variable. Es decir, el lugar de raíces me dice todas las posibles ubicaciones de mis polos y ceros del lazo cerrado para un determinado valor de ganancia. Entonces, supongamos que para un determinado valor de ganancia mi ubicación es esta. Estos puntos, al igual de lo que vimos en la hoja anterior, corresponden a un omega n, a un ángulo θ que se corresponde con un amortiguamiento relativo y con un omega n zeta que se relaciona con el tiempo de establecimiento del sistema. Entonces, en mi plano del lugar de raíces, yo puedo definir zonas. Digamos, este radial, que va a corresponder a un θ determinado, cuyo θ, yo sé que seno de θ va a corresponder con un zeta, me va a definir una región de zeta constante. Hacia arriba de este radial, yo voy a tener los zetas que son menores a este valor que yo tracé. Y por debajo, los zetas que son mayores. El tiempo de establecimiento, habíamos dicho que se relacionaba con el valor de 1 sobre omega n zeta. Entonces, una región con omega n zeta menor que 1 va a corresponder a un tiempo de establecimiento mayor y del otro lado el tiempo de establecimiento va a ser menor. Y yo así, en base a los requerimientos sobre el transitorio, puedo definir regiones en las que quiero que se ubiquen los polos. Y variando la ganancia, yo puedo hacer que esos polos se ubiquen dentro de una región y que satisfagan ciertos requerimientos.